Sierra de Historias, con Alberto Garín. Estamos en 1519. Leonardo da Vinci ya ha muerto y Francisco I de Francia ha perdido la oportunidad de convertirse en el nuevo emperador. A partir de ese momento va a lanzar una campaña artístico-política para tratar de demostrar que podía ser uno de los hombres más a la vanguardia del arte de su tiempo. Pero al mismo tiempo, a Francisco I de Francia le pesaban mucho sus viejas tradiciones medievales. De ahí que en esas construcciones que va a financiar durante los años 1520 y 1530, veamos una curiosa combinación entre viejas tradiciones medievales y esas novedades que le iban llegando de Italia, una Italia a la que Francisco I volvió a viajar en nuevas ocasiones. Y sin embargo, al final de sus días, no fue capaz de decidir en cuál de las dos corrientes se encontraba, si seguía siendo un hombre apegado a esa tradición medieval o directamente había entroncado con el lenguaje clásico italiano, que comenzó a entender por primera vez a la sombra de Leonardo da Vinci. Esas fórmulas mixtas entre tradiciones francesas y novedades italianas va a ser una de las principales herencias que Francisco I deje a sus descendientes. Y eso, que durante su reinado algunos de sus nobles sí fueron capaces de entender ese lenguaje clásico que se había forjado en Italia. A mediados de 1516, el rey de Francia, Francisco I, regresó de su victoriosa campaña en Italia. Tras la batalla de Marignano, había logrado recuperar el milanesado, pero además, el monarca había logrado otro triunfo: convencer a Leonardo da Vinci para que se trasladara con él a Francia. Francisco I tenía grandes proyectos en su cabeza, y Leonardo era el hombre que podía llevarlos a cabo. El más ambicioso fue la construcción de toda una ciudad, Montmorency, a la que ya hemos dedicado una sierra de historias. Pero todos esos proyectos grandiosos que Leonardo tenía en su mente parecieron morir con el propio Leonardo en mayo de 1519. Todos menos, quizás, el castillo de Chambord. Tras el fallecimiento de Leonardo, las obras de Montmorency se detuvieron y Francisco I, además, decidió trasladar la sede de su corte desde Amboise a Blois, siempre en el Valle del Loira. También hemos dedicado una sierra de historias a estos dos castillos. A pocos kilómetros de Blois, Francisco I ordenó reconstruir un castillo, el de Chambord, como pabellón de caza dentro de un inmenso bosque real. Los trabajos de Chambord comenzaron con la recolección de fondos para esta obra en septiembre de 1519. Pero es posible que el diseño del nuevo castillo ya estuviera en la mente del rey y del propio Leonardo desde meses atrás, por tanto, antes de que falleciese el artista italiano. Es cierto que no conocemos el nombre del arquitecto de Chambord, pues la mayor parte de la documentación relativa a este castillo se perdió en el pillaje que sufrió durante la Revolución Francesa. Sin embargo, el diseño inicial sí parece salido de la mente de Leonardo y quizás ejecutado en un primer momento por otro artista italiano, Domenico da Cortona, quien se había instalado en Francia décadas atrás y que había tenido una existencia relativamente discreta hasta que, a partir de 1516, Francisco I le recuperó para rehabilitar el castillo de Blois. Para 1519, Cortona aparece en Chambord, quizás tratando de explicar el proyecto que quiso hacer el desaparecido Leonardo. ¿Qué proyecto pudo ser ese? Para entenderlo, hemos de fijarnos en el llamado Donjon de Chambord, el gran torreón que domina el castillo de Chambord, situado en medio de la fachada septentrional del conjunto. Se trata de un edificio de planta cuadrada con torres circulares en sus ángulos. Cada una de las plantas del edificio se organizaba a partir de una cruz griega. En la parte central de la cruz se encontraba la escalera. Los brazos de la cruz servían como vestíbulos para los 4 cuadrantes así conformados.
cada uno de esos cuadrantes, conocidos como cantones, se abrían sobre sus respectivas torres de ángulo. Ya hemos mencionado cómo en el centro del donjon se levantó la escalera, de doble hélice, un diseño realmente complejo, en el que aquellos que subían por una de las hélices podían ver a los que transitaban en la otra hélice sin cruzarse con ellos. Esa escalera servía a las 3 plantas del donjon y terminaba en la azotea superior, un espacio complejo donde venían a rematar las numerosas chimeneas de los diferentes apartamentos, además de los tejados que cubrían el conjunto. De partida, el uso de una planta cuadrada que se dividía a partir de una cruz griega que generaba 4 cuadrantes rematados en torres circulares, pudiera parecer todo un ejercicio propio de los artistas neoplatónicos de la Florencia de la segunda mitad del siglo XV, a la búsqueda de la forma perfecta. Algo con lo que, por ejemplo, Miguel Ángel habría estado de acuerdo. Pero Leonardo no era un artista neoplatónico. Si algo caracterizó su trabajo, fue su obsesión no por establecer la forma perfecta y que la realidad se adecuase a ella, sino por copiar una y otra vez de la realidad hasta obtener esa forma perfecta, si la hubiera, como consecuencia de esa realidad. Hablamos de ello en la Sierra de Historias que dedicamos a los cuadros de batallas que pintaron Miguel Ángel y Leonardo. De modo que si Leonardo da Vinci estaba detrás del diseño de Chambord, no hemos de buscar un juego intelectual neoplatónico, sino la creación de una máquina singular, una idea que ha sido señalada por numerosos estudiosos de Chambord. La escalera central, con su doble hélice, sería el eje de esa máquina que permitiría girar de forma teórica todo el edificio. A partir de ahí, los vestíbulos en forma de cruz griega serían los soportes que a partir de ese eje sostendrían todo el edificio en el momento que éste comenzara a girar. Obviamente, el donjon de Chambord no iba a desplazarse 1 milímetro una vez construido, pero para Leonardo eso no era lo importante, sino mostrar cómo debería ser el diseño a realizar en caso de que un día hubiera que desarrollar una máquina para habitar móvil. Como ya dijimos en otra ocasión, cuando Francisco I se trajo a Leonardo a Francia, no se trajo al Renacimiento italiano tal cual, sino a Leonardo siendo él mismo y dejando que su imaginación viajase hacia fronteras infinitas. En ese año de 1519 en que murió Leonardo, también murió el emperador Maximiliano I. Francisco I quiso sucederle, pero le ganó la mano Carlos V, con lo que se reinició el enfrentamiento entre los Habsburgo y el rey de Francia. Las obras de Chambord avanzaron despacio hasta el punto de quedar paralizadas cuando Francisco I fue derrotado en Pavía en 1525, tomado prisionero y enviado a Madrid. Hubo que esperar a finales de 1526, con el rey de vuelta en Francia, para que las obras se retomasen. Pero en ese momento el proyecto se cambió. Recordemos que, de partida, Chambord estaba llamado a ser un pabellón de caza en la vera de un gran dominio real, sustituyendo a un castillo previo. Inicialmente, el resultado había sido un espacio de recreo convertido en una fantasía de Leonardo de la que se habían dado pocos avances. Cuando Francisco I retomó las obras, ordenó construir 2 alas perpendiculares al donjon leonardesco para mejorar las condiciones residenciales de la familia real, puesto que los espacios previstos en los apartamentos del donjon eran insuficientes. Pero además, estas nuevas alas habían de completarse hasta formar toda una muralla que rodease al donjon. De esta forma, primaba la idea de un castillo medieval, como la gran residencia real de Vincennes, donde el monarca quedaba protegido dentro de un donjon con su propio cierre, que a su vez contaba con una muralla exterior que lo rodeaba por completo. Recordemos que ya vimos cómo Francisco I
se había criado en un castillo medieval, Amboise, donde todas las mejoras de lujo no podían hacerle olvidar que ese castillo era, ante todo, una forma de garantizar la seguridad del rey. En Chambord, con esta modificación de la máquina de habitar de Leonardo a un donjon con su muralla exterior, Francisco I volvía a esa vieja idea medieval del castillo que protegía al rey. Por supuesto, como ya estamos en los tiempos de la artillería, esa muralla exterior no sería especialmente alta, pero sí muy gruesa y con torres circulares en los ángulos, también bajas y gruesas. A Francisco I aún le podía el caballero medieval, que era como se veía a sí mismo, sobre las ideas del supuesto príncipe humanista de la época. El resultado es que Chambord quizás sea el último castillo medieval levantado por los reyes de Francia, al que vistieron con ropajes clásicos, pues en el alzado vamos a ver una búsqueda de simetría, unos vanos abiertos de forma regular, limitados por órdenes clásicos, ya sean pilastras ya columnas, y en muchos casos soportando arcos de medio punto. Lo que no impide que aquí y allá sigan quedando viejas tradiciones medievales francesas, como las escaleras externas para acceder a las diferentes plantas de las salas añadidas por Francisco I, o el matacán corrido que adorna la cornisa que rodea toda la parte superior del donjon, o el gusto por rematar todas las cumbreras por elementos verticales muy pronunciados que recuerdan los hastiales de los edificios góticos. Al final, en Chambord, Francisco I quiso maridar esas modas que había visto en Italia con sus valores de caballero medieval, y el resultado fueron unas formas un tanto eclécticas que iban a ser una señal distintiva de la arquitectura de los reyes de Francia de los siguientes siglos. Pero además, no solo Francisco I pasó muy poco tiempo en Chambord, desde el momento que decidió trasladar la corte desde Blois a Fontainebleau. En concreto, 42 días, pese a que Francisco I se pasó 28 años construyendo el castillo. Es que además no llegó a concluirlo, de modo que el Chambord que pudieron conocer los contemporáneos de Francisco I era bastante más irregular y asimétrico que el que nosotros vemos hoy. El cierre definitivo de la muralla que rodeaba el donjon ya fue realizado en tiempos de Luis XIV, más de un siglo después de la muerte de Francisco I. En ese momento, además, pudieron comenzar a acondicionarse una serie de jardines a la francesa, si bien los que vemos hoy día son el resultado de la restauración realizada entre 2017 y 2018, que trató de replicar los jardines no de Luis XIV, sino posteriores, del siglo XVIII, 2 siglos después de muerto Francisco I. Por tanto, hemos de ser cuidadosos a la hora de ver el Chambord de hoy. Las ampliaciones realizadas por los sucesores de Francisco I y, sobre todo, las mejoras aportadas por los restauradores contemporáneos dan una imagen acabada, idealizada, platónica incluso, que Francisco I y sus coetáneos no llegaron a conocer. Para Francisco I, Chambord debió ser otro de esos proyectos geniales de Leonardo que no llegaron a rematarse como el italiano hubiera deseado y que el monarca francés resolvió en esa mezcla de tradiciones medievales y novedades clásicas. Porque, como decíamos antes, Francisco I, a partir de 1528, empezó a trasladar la corte a Fontainebleau, un viejo castillo medieval en la cuenca del Sena, unos 50 kilómetros al sur de París. De partida, se trataba de acondicionar una nueva residencia de caza en ese viejo castillo medieval. Pero, quizás, tras su cautiverio en Castilla, Francisco I consideró necesario sacar la corte del Valle del Loira y trasladarla a las cercanías de París para reforzar su legitimidad, que podía verse cuestionada
al haber sido hecho prisionero. También hemos de pensar si el rey consideró la posibilidad de girar sus intereses territoriales desde Italia al Valle del Rin, que es por donde finalmente crecería Francia en los siguientes siglos. Con todo, este giro no se terminó de confirmar, pues Francisco I aún se empecinó durante los siguientes 20 años por recuperar el milanesado, algo que no logró. Finalmente, otra razón del traslado a Fontainebleau pudo deberse a la nueva favorita del rey. Francisco I había quedado viudo en 1524, tras la muerte de Claudia de Francia, la madre de todos sus hijos. Entre los acuerdos que había firmado para su liberación con Carlos V, se incluía el matrimonio del rey de Francia con Leonor de Austria, la hermana del emperador. Pero por medio, en 1526, Francisco I había conocido a la joven de 18 años Anne de Puisleu, dama de la corte de la madre del rey, Luisa de Saboya. La familia de Puisleu tenía sus dominios en el área de París. La propia Anne hubo de casarse, para guardar las apariencias, en 1532 con el conde de Étampes, una localidad cercana a Fontainebleau. Podemos preguntarnos qué ocurrió con Leonor de Austria. Pues que se casó con Francisco I en 1530, para ser rápidamente marginada en la corte, sobre todo por su cuñada Margarita de Angulema, además de por la constante presencia de la favorita del rey, la citada Anne de Puisleu. De ahí que no haya de sorprendernos que cuando Leonor quedó viuda en 1547 con la muerte de Francisco I, y no habiendo tenido hijos con él, regresase con su hermano Carlos V. Pero volvamos a Fontainebleau. Ya hemos explicado las razones que pudieron hacer que Francisco I optara por trasladar la corte desde el Valle del Loira al Valle del Sena. En 1527 comenzaron las obras de reconstrucción del castillo medieval, cuya traza aún se puede observar en el patio ovalado, en cuyo extremo occidental se conserva la gruesa fábrica de la Torre del Homenaje. Para acceder a este patio cerrado, se habilitó en 1528 la Puerta Dorada al sur, que, aunque ha sido modificada a lo largo de los siglos, muestra bien el nuevo concepto arquitectónico en el que se movía Francisco I. De partida, el acceso al patio oval se hacía por el primer nivel de la puerta, donde se situaba un pasaje bajo una bóveda de cañón rebajado al que se accedía por un arco de medio punto sostenido por columnas corintias. Por encima de este pasaje de acceso se situaron otros dos niveles que, de esta manera, pese a sus acabados clásicos, permitían un control vertical de la entrada. Esa permanencia de las soluciones poliorcéticas medievales incluso en estos edificios que miraban hacia el Renacimiento. Pero muy pronto, al oeste del patio oval, perpendicular a la Torre del Homenaje, Francisco I hizo construir una gran galería que rompía de esta forma el espacio amurallado. A partir de ese momento, Fontainebleau podría haber seguido el camino de Chambord y haberse dotado de una nueva muralla exterior que rodease el conjunto. Pero en este caso, Francisco I hizo que el palacio siguiera creciendo mediante el añadido de nuevas áreas abiertas, como la que actualmente se conoce como Patio de Honor o Patio del Caballo Blanco, donde hizo levantar las dependencias para los servidores de la corte, o el propio Patio de la Fuente, que comunicaba la nueva galería de Francisco I con el estanque de carpas situado al sur. Es decir, Francisco I por fin abandonó las viejas fórmulas medievales que aún habían dominado los castillos del Loira, para apostar por soluciones que, aunque podían apelar a las villas italianas renacentistas con amplios pabellones insertos en el paisaje ajardinado, eliminando los aditamentos de fortificación, a pesar de todo no terminaron de ajustarse a esas soluciones del Renacimiento. Pero todas estas modificaciones que estamos comentando se pusieron en marcha a partir de 1530 y
y se aceleraron sobre todo a partir de 1537. ¿Qué había cambiado entonces? Para comenzar, en 1529 se había firmado la Paz de las Damas, que ponía fin, por el momento, al enfrentamiento que había entre el emperador Carlos V y Francisco I. Fue entonces cuando se ratificó la boda de Francisco I con Leonor de Austria, la hermana del emperador. En la corte de Habsburgo corrían nuevos aires artísticos. Tras el saqueo de Roma de 1527, Carlos V había decidido apostar firmemente por el arte clásico para dejar claro su apego al Papa. En los encuentros entre las cortes que propició la Paz de las Damas, debió quedar patente ese cambio de gusto artístico del emperador. Francisco I, que desde 15 años atrás coqueteaba con el arte italiano, debió considerar que era el momento de demostrar que él había dado ese paso hacia las modas italianas mucho antes. Con motivo de su boda con Leonor de Austria, Francisco I recibió numerosos bocetos de obras de arte para celebrar el acontecimiento. Entre ellos, uno dedicado a Marte y Venus, elaborado por Rosso Fiorentino, una alegoría que mostraba cómo el dios de la guerra había de apartarse tras la Paz de las Damas ante el avance de la diosa del amor, un avance reflejado en la unión de Francisco I y Leonor. Rosso Fiorentino había nacido en Florencia en 1494 y allí se formó estudiando sobre todo la obra de Miguel Ángel. Para 1517 ya contaba con taller propio, pero por haber incumplido algunos de sus contratos, se vio obligado a abandonar su ciudad natal poco después. Durante los siguientes años, Rosso trabajó en diferentes lugares de la Toscana, depurando su arte hasta instalarse en Roma en 1523, donde permaneció hasta el saqueo provocado por las tropas imperiales en 1527. En esos años, Rosso tuvo ocasión de estudiar el trabajo de Miguel Ángel en la Sistina. Tras el saqueo de Roma, Rosso volvió a su actividad itinerante, de nuevo por la Toscana, hasta que envió ese grabado que solicitaba Francisco I sobre Marte y Venus, tras lo cual fue llamado a Francia, donde, como decíamos antes, en esos años el rey francés hacía todo lo posible por atraerse a los artistas italianos, sobre todo toscanos. Desde 1530 encontramos a Rosso establecido en Fontainebleau, donde se encargará sobre todo de la decoración de esa gran galería que Francisco I había ordenado construir en perpendicular a la vieja torre de homenaje medieval. El resultado fue el establecimiento de la llamada Escuela de Fontainebleau, donde a la sombra de Rosso trabajarían numerosos pintores italianos, imitando las soluciones decorativas propias del Renacimiento. Grandes composiciones mitológicas en fresco o en estuco, donde a base de alegorías se cantaban las glorias de la monarquía francesa. Rosso murió en 1540, siendo sustituido por el boloñés Francesco Primaticcio, que siguió con esa labor de imponer las formas italianas, incluyendo en su taller a artistas franceses que empezaron a difundir las novedades del Renacimiento por el resto de Francia. Esa obsesión porque fueran los artistas italianos los que llevaran adelante su palacio de Fontainebleau hizo que Francisco I quisiera contratar a Sebastiano Sernio en 1541, quien, pese a trabajar en Fontainebleau, muy pronto dejó su puesto ya a un maestro francés, Gilles Jamin. Para cuando Francisco I murió en 1547, las obras en Fontainebleau no habían concluido y el palacio siguió transformándose durante el reinado de su hijo Enrique II, para después sufrir nuevas ampliaciones durante los siglos XVII, XVIII y hasta en los tiempos de Napoleón. Pero en cualquier caso, para 1547, Francisco I había logrado que el arte clásico ya se hubiera convertido en la norma de los creadores franceses. Lo había hecho a golpe de traer artistas desde Italia. Primero Leonardo da Vinci, completamente seducido el rey por la genialidad de Leonardo.
y a partir de 1530, logrando que todos aquellos artistas italianos que no lograban el éxito en su patria acudieran a Francia, para así Francisco I poder demostrar que en su corte el arte clásico alcanzaba cotas similares a las conseguidas en Italia y muy superiores a las que, según él, se hacían en el territorio de los Habsburgo. Porque lo que inicialmente, en 1519, era el sueño de crear una Roma propia para el nuevo César Francisco I, el Romogatón que había de construir Leonardo, y en menor medida el castillo de Chambord, una vez perdidas las esperanzas imperiales, a partir de 1528, Fontainebleau había de ser una nueva fuente de prestigio, esta vez asociado al arte clásico. Si ese arte clásico era el propio de los reyes cristianísimos y por eso Carlos V apostaba por él, su principal rival, Francisco I, no se iba a quedar atrás, sino al contrario, iría mucho más lejos en su afán de acaparar arte italiano respecto a lo que estaba haciendo el emperador. En este sentido, hemos de pensar que tras el saqueo de Roma, cuando Carlos V decidió que en sus reinos se adoptase ese arte clásico, como vimos en una sierra de historias, lo hizo reclamando que sus artistas se adaptasen al nuevo lenguaje. Francisco I no quiso una transición tan lenta, de ahí ese empeño en importar artistas italianos, aunque más allá de Leonardo no fueran primeros espadas. El resultado fue que cuando Carlos V cruzó Francia en 1539, Francisco I le recibió de forma ostentosa en sus grandes obras, en Chambord y sobre todo en Fontainebleau, con objeto de enseñar al emperador cómo en esa competición por mostrar quién de los dos monarcas había logrado asumir mejor el arte clásico, el francés ganaba. Con todo, incluso en Fontainebleau podemos observar ciertas querencias propias del modelo del caballero cristiano aferrado a las tradiciones medievales. Esa obsesión por las estructuras verticales que puede observarse al mantener la vieja torre del homenaje, o al enfatizar esa verticalidad en la puerta dorada o en las ventanas de los bajocubiertas. Es cierto que ya todo se construyó con las soluciones propias de las formas clásicas, pero hay una falta de proporción, de armonía, por esa obsesión por la verticalidad que había de quedar en la tradición arquitectónica francesa. A esto añadiríamos la propia distribución de los pabellones del palacio, donde salvo el patio oval original, la idea fue evitar patios cerrados por los cuatro lados, de modo que la mayor parte de las veces tendremos espacios abiertos en forma de U, algo que puede deberse al clima de Francia, donde, al contrario de Italia, fuera necesario asegurar una mayor entrada de luz, quitándole importancia a los espacios sombreados tan del gusto del mundo mediterráneo y que se conseguían con los patios cerrados por los cuatro lados. En cualquier caso, para mediados del siglo XVI, el renacimiento italiano propio de los papas ya dominaba las cortes de los Valois y además las de los Habsburgo, como demostración del catolicismo de estos monarcas, pero también de su prestigio. Aunque en ambos casos fueron capaces de colocar sus propias señas distintivas, como esa verticalidad que había de perdurar en la arquitectura francesa de los siguientes siglos. Pero esto ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.